Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 1 minuto, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Transmisión que nos pueden ver, nos pueden acompañar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Y antes de continuar, quiero comentarles 2 cosas. Uno que tiene que ver con Parquemet. Ayúdanos a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago. Por eso, si lo visitas, llévate tu basura y deposítala en los contenedores habilitados a lo largo de tu recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo. Guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbo. Sin duda, un elemento clave en la lucha contra la propagación del COVID-19 es la mascarilla. Apostando por la innovación, la empresa chilena DaySaker elabora mascarillas desechables bajo los más altos estándares de calidad. Además, desarrollaron una tecnología única en el mercado, gracias a las nanopartículas estabilizadas de plata y cobre, que inactivan virus y bacterias en hasta un 90%. Salud y protección hecha en Chile, daysaker.com. Cristian, en este minuto está jugando Nico Jarry. Nico Jarry en el Challenger de Todi, Italia, que ayer ganó su primer partido. Está jugando frente al argentino Pedro Cachín. Está sirviendo él, va en ventaja, así que recién partió el partido, le iremos informando y actualizando el resultado. Pero esta mañana jugó Cristian Garín. Sí, señor, en el ATP de Bastad, Suecia. Y el chileno número 18 del mundo venció con comodidad, fíjate, en la arcilla al español Pedro Martínez, número 95 del mundo, ya se instaló en los cuartos de final. El chileno logró a través de un 6-3 y 6-3 de sacar de carrera, ¿no?, al español. Ahora deberá enfrentar en cuartos de final, se enfrentará cara a cara ante el argentino Facundo Coria, número 77 del mundo. Bien por Garín. Así es, Cristian, y metámonos un poquito en lo que parte mañana, Fernando, que a ti te va a interesar mucho el tema porque es el cuarto Major del año, el que se juega el de Open, el ex British Open, que es el torneo más antiguo. Es el cuarto porque se han jugado 3 antes, pero claro, desde el punto de vista práctico, hay muchos que consideran que este es el más importante de todos los Open. Y por eso ellos, antiguamente se hay discusión entre varios, pero antiguamente se llamaba el British Open y ellos hace 5 o 6 años le cambiaron el nombre y se apoderaron de Open. Es que ellos siempre le hablan de Open y como abierto, digamos, un abierto, claro, que significa un torneo donde no solamente entran personas porque están clasificados, sino que además pueden incluso clasificar para entrar a esta. Pero también estaba esta lógica de el US Open, que era el otro Open. Entonces, como siempre se había hablado del Open, y el Open era obviamente el británico, siempre el británico, ese era el Open. Pero los gringos metieron el US Open y entonces se empezó a producir esta confusión de repente, así que ya. Bueno, se juega en... ¿Hago una pregunta nerudiana? Sí, Nerudiana por las preguntas del libro. El libro, ¿Por qué se llaman Open si son tan cerrados justamente en su lógica para el ingreso, que solo van los mejores y específicos? Es que en el Open tú puedes clasificar sin ser bueno. Claro, siempre hay 5 cupos, algunos cupos para la clasificación. Esa es la lógica de por qué se llama Open. Claro, se llama Open porque no es solo por ranking y rendimiento. No juegan solamente las personas que pertenecen a un determinado circuito y están en un determinado deportivo. Claro. De hecho, por ejemplo, tú tienes en el caso por ejemplo extremo, y esto la historia es entretenida, es cortita, pero el creador del Máster de Augusta fue un jugador que era probablemente el mejor amateur de la historia. Bob Jones, que ganó todo en Estados Unidos, en Inglaterra, siendo amateur. Y por lo tanto, en el caso de el Major, que es el torneo de Augusta, no podía participar. No. Se abrió un cupo donde tú tienes hoy día 2 o 3 amateurs que pueden clasificar en otros torneos para entrar Antes de eso no podía participar. Antes no podía participar. Amateur. Y en el caso del abierto británico y en el caso del abierto de Estados Unidos, tú tienes jugadores que pueden estar
pésimos en jugadores profesionales, que pueden estar pésimos en el ranking, pero que entran a un torneo ad hoc que se hace antes del Open, y si que clasificas en ese torneo, lo ganas ese torneo, puedes jugar el Open. Por eso se llama abierto, que tú puedes todavía clasificar sin necesidad de estar clasificado previamente. Y el de Open es más abierto todavía porque pertenece al European Tour. Y también al PGA. Entonces hay jugadores que vienen del Tour europeo, otros que vienen del PGA. Y en este caso Joaquín Niemann tenía que tener cierto ranking. Ahora en el Open de Estados Unidos también puede participar cualquiera en las clasificaciones. En las clasificaciones no, pero aquí entras por ranking. Y otra condición, por ejemplo, el que gana alguna vez el torneo tiene pase libre, puede jugar hasta los 65 años. Hay una serie de condiciones que son... De hecho, no. De hecho, tú puedes jugar hasta que tú quieras. Cada torneo tiene su... Si ganaste. Si tú ganas el Open de Estados Unidos, tienes acceso a... Clasificación eterna. Claro, tienes eterna. Bueno, y se juega este año, Felipe... Y tú decides cuándo te retiras. En la cancha de St. George's, que lo decíamos ayer. ¿Sabes dónde queda? En la ciudad de Sandwich. Claro. ¿En serio? ¿Sí? ¡Ya me dio hambre! Del conde de Sándwich. Bueno, ¿tú sabes por qué? Presidente of Sandwich. ¿Sabes la historia? No, pero es que sabes la historia, ¿no? La historia es muy entretenida porque el conde de Sandwich era fanático de los juegos de carta y de los juegos de dados. ¿Ya? Y Gente con mucho tiempo libre. Y en una ocasión estaba jugando una partida muy importante y no quería suspenderla. Y había carne y había pan. Y le trajeron pan con carne y desde ese día ¿se llamó? Sándwich. Lo inventó él. Ahí está. Tengo dos anécdotas preciosas a partir de eso. Una, tengo hambre. Además, una que es un cuento fantástico de Woody Allen, que no solo es un gran guionista y director, sino un gran escritor. Un cuento que es en el libro que se llama Cuentos con pluma, que es la historia de cómo se inventa el sándwich, pero es para desternillarse la risa, porque además son todo inventado, por supuesto, pero son todos los procesos previos. Entonces, primero era pan, jamón. Y la hueá se caía. Entonces, no, ya, de nuevo, vamos de nuevo. Jamón, pan. No, queda muy grueso mejor. Y son todas las búsquedas. Es muy gracioso de cómo lo va contando Woody Allen hasta que se da con pan, jamón, pan. Para hacer el sándwich, digamos. Y aplauden. Y es fenomenal. Genios, lo lograron, no sé qué. Y el otro es un viejo cuento inglés de la típica cultura británica de un tipo muy empingorotado, que iba siempre a Harrods, que tiene abajo seguramente la tienda de alimentos más fantástica y sofisticada, ahí sí sofisticada del mundo. La industria del fútbol también es sofisticada, Felipe. Bueno, entonces se preciaba la gente de Harrods en la época, en los inicios de la tienda antes de esta etapa moderna, que es un poco distinta, pero se preciaba que tenían cualquier cosa, lo que tú pidieras. Y siempre iba el conde Paulsen, por decir algo, siempre iba... Duque de Talagante. Y le pedía cierta cosa y le cumplían. Puta, no sé, espárragos con salsa de ruibarbo conseguida en los bosques de Vietnam, estoy inventando. Y le traían la weá y establece una lucha eterna de ¿cuándo cómo lo voy a cagar, cuándo lo voy a cagar, cuándo lo voy a cagar. Con el encargado del piso, digamos. Hasta que un día va y dice, Charles, sí, ahora sí, quiero un sándwich de elefante con mostaza. Lianito. Y Charles, el estilo británico, mira y dice, Wait a couple of seconds. Va para adentro y vuelve y dice, ¿cómo me cago esto? Dice, Sir Charles, sí. Lamentablemente, no tengo mostaza. Su pedido va a ser imposible de conseguir. Se acabó el pan. Muy bien. Pero déjenme hacer una pregunta a propósito. Ahora, a propósito del Earl of Sandwich. ¿Cuál es el mejor sándwich chileno que ustedes tienen? Yo te digo el tiro cuál es el mío. A ver. Lomito con palta de la Fuente Alemana. Lejos. Mira. Lomo palta. ¿Lomo palta y nada más? ¿Sin mayonesa? No. Lomito palta de la Fuente Alemana es soberbio. Es que la Fuente Alemana sin su maravillosa mayonesa es lo mismo que nada. Yo te diría que lomo completo, que ahí hay un problema cultural, porque la gente se equivoca. El completo es tomate, mayonesa, chucrut. Claro, eso es un completo. Exacto. Y ese completo de la Fuente Alemana es lo mejor. Pero tiene que tener esa mayonesa que es imposible de copiar en la casa. El chacarero con ají verde. ¿De dónde?
De donde sea. Puede ser está en varias partes. El Tipitap en su momento cuando iba con el Bomba y el Kika aquí de toda lava, me encanta. Bueno, también ¿cómo se llama? ¿El Kika existe todavía? Todavía. Fernando. ¿Cómo se llama el que está en Providencia? El Lomitz. El Lomitz. El marraqueta simple o doble. También. Qué bueno. Ahora, no cabe la menor duda, has dicho todo esto en un muy mal momento, porque nos dio hambre a todos, que los sándwiches en Chile son de otro nivel. Sí. O sea, hay muchos países muy sofisticados, vuelvo a usar la palabra, gastronómicamente, donde los sándwiches al lado de los chilenos son una mierda. Espantoso. Una mierda. Ya, Felipe, quiero cerrar el tema de la cancha de St. George's porque para muchos es la cancha más difícil que existe de golf. Eso es absolutamente subjetivo, pero, a ver, ciertas cosas importantes. El British Open o The Open, como se llama hoy día, parte en el año 1860 y se jugaba solamente en Escocia. Solamente en Escocia porque la lógica del golf es que las canchas tenían que estar al lado del mar, links. Ajá. Bueno, y había pocos lugares y tierras altas donde hacer eso. Inglaterra no tenía y construyeron esta cancha ahí en la ciudad de Sandwich, que queda, para la que la gente no sabe, es donde prácticamente está a 10 millas de donde está el túnel con Francia. Ya. Correcto. No hay una ciudad. Canal de la Mancha. Canal de la Mancha. Bueno, y fue la primera cancha donde se jugó en Inglaterra en el año 1894. Así que es un hito importante para... ¿Qué tiene que ver el inventor de ese gran personaje, James Bond, Ian Fleming, con este torneo? No, porque uno de los socios históricos importantes de St. George's es Ian Fleming, bueno, el escritor de James Bond. James Bond. Y él, de hecho, hay una película que se llama Royal St. Mark's, donde sale todo esto. Donde se realiza en St. George's. Y otra cosa que contaba Ian Fleming, que no es digno de orgullo, pero en la lógica del golf, en la lógica de que también pasaban en el Masters de Augusta, el año 2015, después de 128 años de existencia del club, Felipe, la primera vez que aceptaron mujeres. ¿Cuándo? ¿En qué año, perdón? Salvo en la cocina. ¿2015? Sí. Claro. Lo digo con dolor, pero en el Masters de Augusta, o sea, en la cancha en Augusta, Georgia, estado de Georgia, la primera mujer fue aceptada hace poco. Condoleezza Rice. Fue Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de Estados Unidos. Antes no se permitía tener mujeres socias. Bueno, y la condición de difícil de esta cancha, Felipe, es porque, bueno, al ser un link, hay mucho viento, igual que todas las canchas que están al lado del mar, pero tiene unos bunkers, hay unos bunkers que son las trampas de arena, que hay algunos que son un hoyo, realmente un hoyo. El concepto bunker viene de la época de la guerra. Era donde se escondían en la Primera Guerra. Los bunkers. Claro, Bueno, ahí viene, claro. Y hay uno que se llama Himalaya, que es no solamente un hoyo, es gigantesco hacia arriba. Bueno, y eso le da un grado de dificultad muy grande. El viento y el RAF, lo que decía yo ayer, que lo que está al lado del fairway, que es el pasto cortito, es altísimo. Entonces se dice que es lo más difícil que hay. Que es una cancha muy complicada. De hecho, la última vez que ganaba, que se jugó, porque se juega cada 10 años, hay 10 canchas que se juega el The Open, que las van rotando. Y se jugó hace 10 años en esta cancha y ganó Clark, el escocés. Darren Clark, con menos 5. Irlandés. Que un score menos 5 fue muy bueno, pero era un local. Me acuerdo perfectamente de esa situación porque Darren Clark acababa de sufrir la muerte de su mujer. Claro. En la semana inmediatamente anterior al Open. Y lo gana y se pone a llorar, que además es un gallo que mide 1 metro casi 90 y pesa 110 kilos, 120 kilos porque medio macizón. Sí. Y se pone a llorar, además, claro. En el momento. Claro. Bueno, en esta cancha, Felipe. Me acordé de otra cosa, perdón, de Ian Fleming. Que acabo de ver un libro donde salía, y es su relación, un tipo que está con la. Es como el epítome del británico. No solo porque inventó a James Bond, no solo por su relación con los deportes, no solo por su historia familiar y la relación con la monarquía. El servicio secreto de Gran Bretaña. Exactamente. Que tenía una relación también muy especial con una de las marcas, las casas, las tiendas más famosas de perfume y más antiguas en Inglaterra, que es Floris. Ya, que está ahí en el centro de Londres y dice by appointment de su majestad el rey y no sé qué, desde la época de 1700 y tanto, que es la fundación.
Bueno, y él recibió mucho galván y mucho apoyo porque James Bond usa una colonia 89 de Floris, que existe, que es real. Entonces siempre le llegan cajas con la colonia, no sé qué, que nadie hizo más por la marca que él, al ser la colonia que usaba James Bond, no sé qué. Y en general las mezclas de colonia en Floris tienen números, entonces la 89 era la que usaba James Bond. Y hay una que es la 121, yo un día se las voy a traer, se las tengo en mi casa para que vean a qué olían estos personajes. Que mira lo especial. Era la colonia que usaba Winston Churchill y Evita Perón. Ya. Unisex. Por ejemplo. Entonces, cada vez que Evita viajaba o alguien viajaba a Londres, hacía traer la colonia. Pero que divertido sin saberlo, los dos usaban la misma colonia Winston Churchill y Evita Perón. Ya, para terminar que el tema de St. George... Anécdotas que no le interesan a nadie, pero está muy son bien. reales. Déjame agregar una cosa más. Ahora, que me gustó lo de Ian Fleming. Me gustó lo de Ian Fleming. Tú tienes que convenir conmigo, Felipe, que Ian Fleming metió de contrabando, pero de una manera extraordinaria, un cóctel que era prácticamente estable en Gran Bretaña, pero tampoco tan profundo, pero lo metió a concho el martini, stirred but not shaken, como decía, porque James Bond lo pedía con esas características. Que era decía, gin solo. Era un martini, pero siempre él decía stirred, not shaken. Batido, no revuelto. Claro, o sea, batido, no revuelto. Claro. Y esa cuestión, olvídate. Levantó el martini, pero salvaje. En todos los bares de todos los hoteles del mundo. De todo el mundo, claro. Oye, no, ya, solo para a propósito, ahora el martini también. Para el grado de dificultad de la cancha, Tiger Woods, el año 2003, por primera vez perdió una pelota en un torneo en esta cancha. ¿No la encontró? No la encontró. Le pegó... Y eso es bien difícil porque la cantidad de gente que está gira alrededor tuyo... Pero ¿cómo? ¿Se la robó el fotógrafo? Como en la historia que les conté yo la otra vez. Sí. Esa yo creo que puede ser una perfecta... Puede ser una alternativa, pero la primera pelota que perdió Tiger Woods en su carrera fue acá. Y la segunda, otra que también es bastante decidora... Aunque dicen que Tiger Woods perdió la pelota varias veces, pero ya, dale. Es que Jack Nicklaus, para muchos, estoy hablando de los dos mejores golfistas de la historia, Jack Nicklaus, el peor score en su vida lo hizo en esta cancha. 83 palos. Que para mí sería muy bueno. Cristian, ¿por dónde seguimos? Seguimos con las opiniones, con tus opiniones, Felipe, o con las mías. No, con las de... No sé si estoy de acuerdo con mis opiniones. Oye, no. Vamos al mundo de la política y en especial a lo que pasa con los constituyentes. Gran revuelo causaron el día de ayer declaraciones de el constituyente Jorge Baradit, quien... Aquí lo voy a decir yo, miren, escuchen lo que dijo el día de ayer a propósito de agresiones que han sufrido y vivido en carne propia algunos constituyentes del sector de Chile Vamos. Esto decía Jorge Baradit a propósito de esas agresiones. Bueno, me parece que es condenable. Lo que sí me parece maravilloso, no me parece maravilloso. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito lo que nosotros los chilenos hemos sufrido desde el estallido social. Persecución, violencia, represión en las calles, que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo. Eso es lo que decía el día de ayer y evidentemente hubo reacciones desde Chile Vamos, la bancada socialista de los constituyentes también tomó distancia de Baradit del mismo gobierno, se manifestó a través del vocero Jaime Belolio, repudiando evidentemente la forma en que se expresó Baradit ante las agresiones de sus pares, pero que son de otro conglomerado. Y bueno... Además que yo entre nosotros, después del estallido social, hubo detenidos, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en tiempos pretéritos. Entonces me parece a mí que la comparación que hace Jorge Baradit, yo creo que después del estallido social, persecución. No, es que yo creo que fue tan mala la declaración que incluso confundió a los tipos. Yo creo que estaba agregando esa otra etapa también y las palabras además pésimamente usadas, porque es como... maravilloso, lo corrigió al tiro por suerte, pero después dice... Están al tiro. No sería malo... pues maravilloso es el tiro. Claro. Dice, maravilloso no. Es maravilloso. La que tiene que ver con que en el fondo
no es que sea... ¿Cuál es la palabra que usa después? No es Conveniente. Bueno. Conveniente, claro. También está mal usar la palabra, porque lo está diciendo... ahora se dan cuenta, en el fondo, lo que puede ser que también es un concepto bien debatible y criticable, pero yo creo que trató de decir eso en esa comparación. ¿Por qué? Porque, creo yo, estoy tratando de darle un poco de contexto a esto, por dos cosas. La primera, porque efectivamente ha habido cosas inaceptables. Por supuesto. Pero tampoco es tan grave, ¿no? Uno que lo empujaron, al otro que le rayaron la casa. Que son cosas que efectivamente en comparación tampoco son tan graves, pero no podría ser, pero no debería ser. Porque hay que buscar la comparación para una cosa que se llama abuso. Por eso. Abuso, no por definición, es muchos contra uno. Yo soy, y lo he dicho hasta saciedad, enemigo de todas las funas. Obvio. Todas. Me importa un bleo quién sea el funado. Sí. Yo creo que eso porque tiene porque tú te conviertes en aquel a quien tú desprecias. Claro. Y haces exactamente lo mismo. De ese lado. Que es básicamente ahí abusar de una posición de mayor cantidad de gente contra uno. Abusar del poder momentáneo. Exacto, exactamente. Y en el caso de ayer, yo creo que Jorge es un extraordinario escritor, pero tiene opiniones pelotudas, no solamente hoy, sino que también en muchas de ellas en el pasado. Y lo único que yo lamento, porque yo lo encuentro que es un gallo muy notable, es que cuando se pide perdón. Parte por ahí. Parte diciendo, pido disculpas por lo que hice, me equivoqué. Lo que dije no es quizás lo que quería decir y me salió mal, les pido perdón. Chao. No, el camino, la frase fue de disculpas de hoy fue bien rara, ¿no? A ver, escuchemos a Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan, no es la defensa, yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política, y no se la deseo en realidad a nadie. Fue un exabrupto, hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas, él las aceptó, le ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que le pudo haber ocasionado, y al menos yo, y espero que Luciano también, demos por cerrado esta situación. Claro, bastante mejor la frase completa que la primera que básicamente no me representa. Pero es bien raro de entender esa parte. Pero eso pasa brasileño que no puedo nombrar. Puede pasar muchísimas veces que tú te cometas errores en una situación de este tipo. Y lo importante, creo yo, y desde ese punto de vista, por cierto, la persona afectada es la primera en evaluar si es que está reparado de alguna manera. Pero es una cosa que aquí cuesta una barbaridad, que es, oye, dilo directamente. ¿Te equivocaste? Me equivoqué. Te pido perdón, te quiero pedir perdón. La cagué. Ya. Es más fácil, es verdad. Es mucho más fácil. Ahora, dicho eso, me falta la segunda parte. Lo que sí yo creo es que hay un cierto nerviosismo en un sector o una cierta molestia en un sector que genera este tipo de tonteras, que no lo libera de culpa, digamos, pero que genera este tipo de tonteras. Sí, claro. Porque así como antes de este proceso constituyente hubo mucha gente y muchos medios y muchas voces desde el mundo político que hicieron lo imposible para que esto fracasara, ese mundo no dejó nunca de trabajar al respecto, ni siquiera después de las elecciones donde el 80% de este país dijo queremos que haya una asamblea constituyente. Desde ese día para adelante ha habido una cantidad enorme de columnas, de artículos, de gente trabajando para que esto no funcione. Bastante a la maleta para que esto no funcione. Okay. Diciendo, mira los hueones flojos, mira que no llega nadie. No, sí, estoy de acuerdo, pero hay que decirlo. La única ventaja, a mi modo de ver, que puede tener una posición, si tú quieres, decente en la vida, es que tú nunca te conviertas en aquel a quien tú desprecias. Porque en el momento en que te conviertes en eso, si es que en realidad a ti, en realidad tú rechazas que haya desaparecido. Sí. Pero no rechazas que los desaparecidos sean del otro lado. Bueno, si lo estamos viendo con Cuba ahora. Exactamente. Exacto. Si tú rechazas que haya tortura. Pero oye, si es que torturáis un poquitito a los del otro que me cargan, no es tan malo.
finalmente te convertiste en ellos. Y eso me parece a mí impresentable. Estoy totalmente de acuerdo. Solo hago el dibujo de un escenario que me parece triste también. Me parece muy triste que alguien se transforme en lo que más ha odiado, o que cuando las manifestaciones sociales son en Cuba es violencia, cuando son acá no, y cuando hay situaciones como la que vivimos nosotros acá, se le echa la culpa a Venezuela y después el rival le echa la culpa a Miami, y al final todos están en la misma, en el fondo. Siempre busca un culpable y no es mira, terrible, no es patético. No debiera ser así, y la gente, como dice Fernando, normal, ni siquiera pongamos el apellido decente, la gente normal obviamente se da cuenta que da vergüenza ajena. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si lo que digo es que también tengamos ojo con un escenario que me parece nefasto, que hay demasiada gente todavía trabajando para que esto fracase y fracase como único objetivo de vida las 24 horas desde que se levantan hasta que... Estoy de acuerdo contigo. Mira lo que voy a decir porque es con su qué, desde que se levantan hasta que se cierra el diario. En la noche. Estoy de acuerdo contigo, y creo que esas cosas hay que apuntarlas directamente, señalarlas y denunciarlas cuando ese tipo de cosas sucedan. Pero no me parece... No justifica nada. No me parece que tú tengas que hacer el equivalente cuando te conviene. No. Sin duda que no. Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo contigo. Sí. Oye, se lo dejo planteado al tiro porque... Perdón, con un agregado. ¿Alguien de verdad pensaba que la instalación de la constituyente iba a ser fácil, rápida y no ríspida, como ha sido? Pero, o sea, yo pensé que iba a ser 10 veces más difícil de lo que está haciendo. Y por una razón que es simple. Cuando tú creas algo de la nada, algo que no existía, no tenía referencia, y las referencias que tenían son tan disímiles porque son incluso de otras latitudes, con otras lógicas, y tienes que crear tu propia estructura completa, bueno, van a pasar momentos de desorden, va a pasar momentos de errores, van a pasar momentos de estupideces. Obvio. Hasta que la situación se consolide, que no le quita ni peso ni valor, por supuesto, al ejercicio que se está haciendo. Como algunos intentan todos los putos días decir. ¿Veis que son flojos? ¿Veis que son desordenados? ¿Veis que esto iba a ser un despelote? ¿Que quieren más plata? ¿Veis que de esto no va a salir nada bueno? ¿Veis que son...? A mí hay algo que me llamó poderosamente la atención, Fernando, y te pregunto a ti, Felipe, ¿por qué había algunos constituyentes que no se querían hacer el PCR? No puedo lograr entender. Mira, ahí hay de todo. Hay personas que dijeron y el Twitter está circulando por todas partes, pero no lo he encontrado. Personas que dijeron que hay de alguna manera una imposición cultural en este tipo de cosas de ponerse vacuna, y que ellos no aceptan ese tipo de imposición cultural. Están otros que alegan la libertad de uno, de cada cual de hacer en fin, pero a mí me sorprendió, para serte franco, que de 155 personas, casi 56 o 54 estuvieran por no ponerse un PCR en una situación donde están, durante mucho tiempo juntos en una instancia. Pero bueno. Porque es una... Si me dice, ¿por qué creo yo que pasa una cosa así? Porque es un grupo de personas muy variadas que son una fotografía en general de Chile tal como somos todos. Y está... O sea, no en la constituyente. Fotografía que el Congreso. Sal de la constituyente. Mucho mejor fotografía que el Congreso, por supuesto. Que es mucho más parejo en origen, en que lo hemos hablado 1000 veces. Son de los mismos colegios, de los mismos barrios, de la misma educación. Bueno, esta es por primera vez, y es una de sus gracias, una constituyente donde hay literalmente de todo. Porque elegimos que así fuera, y yo estoy orgulloso de que así sea, digamos. Y en esa lógica de todo, si tú agarras 155 chilenos, te vas a encontrar... Desde la perspectiva de uno, con giles que no se quieren vacunar, te vas a encontrar con giles que encuentran que el PCR es una representación del patriarcado, lo que queráis. Sí. Porque así es el ser humano y así son los chilenos, ya que hay una mezcla de 155. Ahora, si fuera el 80%, sería irreal. Claro. Y por suerte no es así, digamos. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. En la hora de almuerzo, seguimos acompañando tu jornada con Metrópolis Central, 92.9 FM en Santiago. La clave me escucha.